Y aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, pues tratando de llevarle contenido que sea de su interés. En el día de hoy tengo un amigo desde hace mucho tiempo. Vamos a tener la gran parte del programa con nuestro invitado especial en el día de hoy. Es Franklin de Jesús, cirujano plástico. Y usted sabe que él, pues acabadito de llegar de Brasil, pues nos conocimos y nos hicimos amigos. Así que yo quiero conversar con él porque aparte de su especialidad, que es en las plásticas, él ahora ha incursionado también en política. Pero vamos primero a hablar un poquito de toda su profesionalidad, a lo que se dedica, para después, en nuestro segundo bloque, pues quedarnos entonces con la política, porque ahora todo el mundo está en política. Yo parece que perdí tiempo, yo debí de haberme inscrito en algo también. Bienvenido a Socializar, doctor. Sí, gracias Mirna, tú sabes que siempre es oportuno tener la oportunidad de verte. Realmente tenía bastante tiempo. Bastante, usted se me había perdido, doctor. Imagínate, me siento sumamente honrado de venir a tu programa. Alabo y pondero la buena acogida que tu programa está teniendo en toda la sociedad dominicana. De verdad que sí, esperamos que el diálogo sea fructífero y que sea de aporte por lo menos algo a la sociedad. Cuando yo lo conocí, doctor, usted se recuerda, venía recién de graduado, era de Brasil, No, de una especialidad que estaba haciendo por Brasil. Sí, yo estuve realmente después de Brasil. Me parece que cuando nos vimos aquella vez yo venía de Europa. De Europa, porque sí. de Brasil realmente tuve la oportunidad de irme a Europa, sobre todo a Suiza, y luego en España estuve. Y luego de 6 años entonces retorné acá a Santo Domingo. Siento que no quería dejar mi vida por allá y siento que, que algo uno tenía que aportar de todo lo que uno había aprendido en pos de no perder las esperanzas de que sí es posible construir un futuro diferente para, sobre todo para nuestra sociedad y sobre todo para las futuras generaciones que nos siguen. ¿Dónde está usted ahora mismo ubicado, doctor? Sí. Ahora mismo realmente estamos fuera de clínicas, pero tenemos una oficina independiente ahí en la avenida Lincoln 456 y ahí solamente es una oficina de primera aproximación y de hacer curativos y eso, puesto que la cirugía y los procedimientos quirúrgicos realmente se realizan en clínicas privadas. O sea, de ahí se evalúa al paciente y entonces si hay que operarlo, pues y depende de lo que necesite, pues entonces se escoge una clínica. Claro, es que en la que el paciente escoja, usted tiene ya sus clínicas específicas. No, tenemos 3 centros hospitalarios donde ingresamos nuestros pacientes, pero sí le damos la oportunidad al paciente de que elija el lugar que ellos quieran entre esos 3. ¿No hay ningún inconveniente en usted poder operar en esa clínica o hay algún acuerdo entre doctor y No, clínica? sencillamente, sí, las clínicas realmente son de amigos y uno agradece la cortesía de que ellos tienen de ponernos a nuestra disponibilidad el hecho de poder uno operar nuestros pacientes. ¿Le conviene mejor estar así en una oficina independiente a estar dentro de un consultorio dentro de una clínica? Quizás, ¿qué beneficio hay? No, realmente es una oficina mucho más amplia, quizás sería un poco más costoso. Más costoso dentro de una clínica la cantidad de metros que uno tiene. Realmente yo tengo aproximadamente 55 metros dentro de una clínica. Los consultorios son más pequeños. Más pequeños. Y por lo general tú sabes que el paciente de cirugía plástica, además de ser un paciente, es un cliente también. Es decir, porque es un paciente que cuestiona detalles como la limpieza, es decir, que se vea bonito todo, que se sienta cómodo. Porque hay que ver que la justificación de una cirugía estética tradicionalmente no es un problema somático ni porque no es necesario estrictamente del punto de vista clínico somático porque realmente el paciente no tiene algún órgano o alguna parte de su cuerpo que esté imposibilitada física, no tiene dolor ni nada, sino lo que tiene es repercusión del punto de vista psicológico porque el defecto físico la hace sentir emocionalmente no se siente bien. Entonces, la justificación desde el punto de vista psicológico, no del punto de vista clínico somático. ¿Cómo usted cree, así mismo como el país está teniendo un enorme
proyección negativa hacia el exterior, una cosa que nuestro país vive del turismo, y eso está mermando también la afluencia de turistas a nuestro país, pero una de las cosas que más turistas acataba a nuestro país era el turismo de médico, el turismo Sí. de salud, y no tanto de salud, sino buscando belleza también, que era menos costoso, inclusive se han venido a operar muchísimas personas, pero ¿usted cree que eso va de la mano con toda esta campaña negativa, todos estos casos que últimamente han pasado, que pueda ser que también lo hayan extrapolado para hacerle daño a nuestro país? Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública está haciendo sí, todo lo posible por tener un poco más de control. Yo creo que es una situación y un problema a la misma vez que debemos abordarlo desde el punto de vista multidisciplinar. Creo que hay que darle participación importante a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. El ministerio ha hecho ciertas normas a la sociedad de clínica y sobre todo hay que buscar la manera de fiscalizar los profesionales, en cierto sentido, sobre todo desde el punto de vista de su formación. Entonces, realmente en países en los cuales he tenido la oportunidad de ejercer, tradicionalmente hay ciertas normas y prácticamente si usted cumple con su formación académica estricta, es muy difícil que usted se preste para nada. Ahora, cuando realmente usted tiene una formación no tan sólida, entonces usted tradicionalmente viola las normas, a veces, por ejemplo, cosas que no son posibles las hacen, como por ejemplo, si mira más, si ha perdido la parte humana, entonces ya no se detalla. Sino la monetaria. Sí, entonces no se detalla evaluar bien un paciente, no se toma el tiempo adecuado, hay factores de riesgo que contraindican una cirugía y quizás no lo tome en cuenta. Si te interesa más el dinero, entonces no solamente no haces una buena evaluación clínica, sino que también eres capaz hasta de delegar tu trabajo. Entonces eso es capaz, ¿no? Que se ha oído, que hay muchos que no se presentan y ponen a los ayudantes a hacer dicha cirugía. Todo eso se comenta. Sí, pero eso hace que nosotros mismos tengamos que cuidarnos, hay que tenerle amor a la especialidad y muchas cosas dependen como tú las has conseguido. Si te pones a ver, una especialidad en cirugía plástica es bastante difícil obtener una titulación de cirugía plástica, porque cualquier área de la cirugía plástica se hace una especialidad. Si te pones a ver, cirugía de manos es un mundo, y cirugía de manos, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes patologías que son traumáticas, tú tienes, por ejemplo, patologías que no son traumáticas, que son por esfuerzo repetitivo, tú puedes tener, por ejemplo, patologías como engrosamiento de ciertas poleas, de aponeurosis que están en la mano, como es la enfermedad de Dupuytren, por ejemplo. Hay muchas enfermedades como un engrosamiento a nivel de una polea a través de la cual pasa un tendón que te permite a ti flexionar o extender un dedo. Ese engrosamiento trae como consecuencia una dificultad en la movimentación y te da signos que son típicos o de un dedo en martillo o quizás un dedo en gatillo o enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de la lavadera, que es la enfermedad de Bontonier, que tradicionalmente la que escribe a máquinas, por ejemplo, tradicional, pueden tener tenosinovitis o pueden tener también, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo, que tú lo conoces. Hay síndromes, por ejemplo, otros síndromes como el síndrome del canal de Guillón, que también hay una compresión nerviosa a nivel del nervio cubital. Entonces, solamente patología de la mano es un mundo, pero ahí entra la bucomaxilofacial, ahí entran las quemaduras, ahí entra la cirugía plástica oncológica. Que es la reconstructiva, la cirugía reconstructiva. Ahí entra, por ejemplo, la cirugía plástica ortopédica, cuando hablamos de la cirugía plástica infantil, los niños fisurados, paladar hendida, niños, por ejemplo, con las orejitas del prominauris, la polidactilia, la sindactilia. Es decir, los principios básicos de la cirugía plástica, como son, por ejemplo, el hecho de tú entender la respuesta endocrino-metabólica de los traumas, esa transformación que ocurre en un paciente y que tú tienes que entenderla, temas como la cicatrización, hemostasia, la anestesia, las infecciones, es decir, prácticamente en muchos casos pueden ocurrir insucesos por falta de un buen manejo a nivel de cualquier de patología. Entonces realmente la especialidad como especialidad es bastante compleja, pero nosotros, por ejemplo, cuando terminamos el sistema de residencia, tenemos la oportunidad, que es lo que no existe aquí. Lo que no existe aquí es que
es la garantía que el Estado le debe dar a la población de que el servicio que se va a dar es eficiente. Entonces, por ejemplo, en otros países son examinados. Tú examinas a los profesionales, después de concluir, cuando terminas un sistema de residencia, tú eres un cirujano plástico. Ahora, cuando tú te presentas a un examen federal, entonces tú logras lo que se llama una titulación de especialista. La titulación de especialista es lo que te da el derecho. Entonces, por ejemplo, en este sentido, ahí están las universidades que deben fiscalizar deben fiscalizar la formación, si viene un extranjero, por ejemplo, si tiene que tomar un examen, examinar el pensum, quien tiene, por ejemplo, que acreditar eso de que eso es correcto, quizá el Ministerio de Educación Superior. Ahora, los exámenes tienen que ser hechos prácticamente por quienes lo han hecho. En ese sentido, tiene que haber una comisión, por ejemplo, de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y comenzar a examinar los profesionales. Entonces, cuando un profesional realmente es capaz, muy difícil se preste o a delegar su trabajo o, por ejemplo, porque muchas cosas pueden ocurrir por falta de atención, por falta de cuidado cuando tú delegas tu trabajo. Si tú quizás, si montas más de un caso al mismo tiempo, puede haber Eso problemas. yo le iba a decir, todas esas situaciones que han pasado en cuanto a la cirugía plástica, que usted ve que ha proliferado demasiado, ¿usted cree que se deba no por malas prácticas, sino por, como usted ha dicho, que hay doctores que se prestan a hacer más de un procedimiento a la vez? De hacer más para captar más recursos, operan 2 y 3 juntos que no le puede dar una atención más directa, más personalizada. Yo diría, eso viene personalizado, eso sería, es la responsabilidad de cada quien. Ahora bien, yo lo que digo, por ejemplo, es cuando tú pierdes la parte humana. Cuando tú pierdes la parte humana y realmente tú de médico ya te conviertes en un comerciante, entonces hay un peligro porque tú no ves el paciente. Al ser humano, tú ves el dinero que te puede proporcionar. Y en ese sentido, el que le tiene amor al dinero, entonces tradicionalmente termina violando normas de cosas que no son posibles hacer. Tú no valoras, por ejemplo, haces más de lo adecuado, más de 2 procedimientos en un solo tiempo quirúrgico. Si lipoaspira, retira más de un 7 a un 10% de su peso. Lipoaspira más de un 25 a un 30% de superficie, que tú sabes que ya el paciente de antemano se va a decompensar. Por ejemplo, si delegas tu trabajo, ya no, vamos a suponer, que es triste decirlo, pero aquí hay muchos médicos realmente, y sobre todo los más antiguos, son personas que tradicionalmente respetan. Quizás hay que tener más de cuidado porque hoy en día quien marca el hecho de que tú tengas o no tengas un gran volumen de pacientes es la forma como tú te vendas a través de las redes sociales. Entonces las redes sociales puede ser un medio seguro, pero también es seguro en la medida de que quien dice que el médico es bueno, quizás no es otro médico. Son las mismas personas que opinan. Pacientes, las mismas personas que han atendido. Esa es la mejor publicidad. Sí, es la mejor publicidad, pero en ese sentido, el que cree todo lo que el otro dice puede terminar juzgando a lo que no ha visto. La realidad es que en medicina no hay nada que sea tan sencillo ni tan simple. Si todo, y que todo corre un riesgo, en todo hay un riesgo. ¿Cuáles son las condiciones para usted operar? Usted per se, ya no nos vamos a lo que haría otro, sino Franklin de Jesús. Que el cuidado, siguen asistiendo las damas a hacerse algún arreglo a su consultorio, doctor, con todo esto que ha pasado. No, realmente nosotros realmente... Que van a su cirujano seguro. Sí. Las pacientes mayormente que nosotros recibimos son pacientes que ya se han operado con uno, que vienen ya con cierto nivel de conciencia, conocen quién eres tú, cómo tú te dedicas a tu paciente. Hay otras que quizás no te conocen ni te comparan. Ahora no creo que el saber es un instrumento de poder y no creo que el conocimiento venga por difusión facilitada y se le entre a las personas así espontáneamente. Si tú ves que el médico no te dedica tiempo, no tiene tiempo ni siquiera para hacer una buena evaluación clínica, si ves que en el postoperatorio o antes de operar te ves muchas complicadas, o ves tradicionalmente que ese médico no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, por lo menos te da una seguridad de que esa persona tiene una formación que ha sido evaluada por una entidad, sobre todo en nuestro país como la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica.
Aquí hay mucho intrusismo profesional, hay muchos que no son médicos y hacen procedimientos de dermatología. Sí, hacen varios sí, procedimientos que no deben hacer. hay otros médicos que son de otras áreas, hay médicos generales y de otras áreas que se aventuran a hacer procedimientos a los cuales... Pero generalmente cuando una mujer o los hombres, porque los hombres se están haciendo muchísimas cirugías, va a su consultorio que quiere hacer una abdominoplastia y los senos. La hacen las dos cosas juntas porque antes era un convito que nunca pasaba nada, pero ahora como se ha despertado, dicen que más de 2 procedimientos no se puede hacer. ¿Cuántos procedimientos se pueden hacer a una persona? Máximo 2 procedimientos y como mucho, si tú por ejemplo le haces las mamas y el abdomen, tú le haces un poco de lipoescultura lateral, simplemente para tratar de mejorar el contorno corporal de esa paciente, no hacer más de ahí. Si es lipoescultura, que es donde hay grandes problemas y ha habido grandes problemas hoy en día, de sangre sí, o algo de no ultrapasar más de los límites adecuados. Si le hace espalda alta, espalda baja, le hace cintura y abdomen, no haga más que eso porque la va a decompensar del punto de vista hemodinámico y vas a transformar una paciente sana en una paciente enferma. Entonces, ante todo, el buen censo, una buena evaluación clínica, detectar factores de riesgo que son importantes, como es el caso, por ejemplo, de la obesidad, pacientes diabéticos controlados, hipertensos controlados, asmáticos controlados, cualquier problema de tiroides controlado, por ejemplo, pacientes fumantes que hay que tener cuidado, la anemia, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, es decir, deben ir a sala de cirugía con mínimos de 12.5 gramos de hemoglobina y todo depende también del volumen de cirugías a realizar. Ahora bien, por ejemplo, hay que ver que si tiene la hemoglobina baja, muchas veces no es la hemoglobina, a veces, por ejemplo, son las proteínas que están bajas, ya tú sabes que esa paciente, las condiciones para cicatrizar no son las más adecuadas, entonces vas a tener problemas con la cicatrización, con la recuperación del paciente. Entonces, el buen censo, respeto por el otro, vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos por igual y el hecho de ostentar la supremacía con relación al hecho de hacer, a nosotros no nos da derecho que hagamos lo que nos parezca, sino que previamente hay un principio de autonomía, que es la capacidad de la persona de poder tomar sus decisiones y de gobernarse a sí misma. Entonces, aquí hay una responsabilidad en conjunto. Tú tienes que respetar lo que tú haces, el acuerdo al cual tú has llegado con la paciente y recomendarle aquello que es correcto. Hay pacientes que vienen que quieren que todo sea rápido, bueno, barato y hacer todo lo que ella quieren. Entonces, no es así. No puede es entrar así. el doctor. ¿Cuánta cirugía puede hacer un doctor que no le ocasione tanto cansancio al día? Porque esa es otra cosa, que se dice que esa mayoría de casos pasan porque hay doctores que operan hasta 10 personas en un día y yo creo que es una exageración. No hay como tú operar 10 pacientes en un día. Calcula que dures, por ejemplo, 3 horas haciendo un procedimiento. Claro. Y entre un procedimiento y otro hay que limpiar las salas. Entonces, el día no tiene 40 horas. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí entra un cuestionamiento. Nadie puede operar más de 3 pacientes en el día, más de 3 pacientes. Y cuando tú operas más de 3 pacientes, entonces, ¿quién hace tu consulta? Es decir, tú te vas a pasar... No, porque se supone que hay doctores que cuando están operando no consultan. Es lo correcto. Ya los pacientes lo saben. Sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con ciertos médicos de cierto nivel, pues respetado a nivel mundial, y nunca lo vi a ellos operar más de 1 o 2 pacientes diarios. Entonces, realmente su jornada de cirugía comenzaba a las 7 de la mañana y máximo terminaba a la 1 de la tarde. En la tarde tenían 3 días tenían su consulta. Ahora, esas personas, si tú te querías operar con uno de ellos, por lo menos tenías que esperar por lo menos 21 días laborables para poder operarte con ellos. Es decir, realmente era así, aquí no, aquí realmente, con todo el mayor respeto, hay muchos colegas que sí respetan el paciente, pero veo que el Ministerio de Salud Pública ha salido una nueva norma donde no se puede operar el paciente el mismo día. Entonces, eso... no es posible porque hay cambios hemodinámicos importantes que tú lo vas a ver. Es una paciente que viene en un avión a 35.000 pies de altura, es decir, la posibilidad de hacerte un proceso embólico es muy grande. Eso es muy importante, eso que te acabas de decir, porque muchos vienen de fuera, vienen a operarse para volverse a ir, inclusive el postoperatorio no lo pasan. Hay gente que se operan y al otro día toman un avión y todo eso influye también. Influye también, por ejemplo, que es lo que veo que el Ministerio de Salud Pública ha tomado bastante en cuenta y lo veo muy bien, es el hecho de los injertos de grasa.
hay que tener cuidado. La grasa debe ser colocada como en pequeños canales, como espaguetis. Sí, porque ya eso viene, aunque sea tu propia grasa, viene ya algo externo que ha salido de tu cuerpo, pero te lo van a inyectar en una parte que tú no la tenías, de una parte a otra, que puede también sufrir cambio esas grasas. No, si tú colocas la grasa, si colocas la grasa dentro donde hay grasa, no va a producir ningún problema. Si la colocas a nivel del tejido celular subcutáneo, no va a ocurrir nada. Ahora, ¿cuándo ocurre? Cuando tú violas el plano adecuado y colocas la grasa a nivel del plano muscular o la colocas a nivel del plano submuscular, entonces la reabsorción es muy grande y han habido muchos casos de embolia por colocación inadecuada de grasa. Yo veo que han tenido que tomar cierto cuidado en ese sentido porque han ocurrido varios casos y ante todo el buen senso, creo que el que tiene una formación sólida de antemano, por ejemplo, tú tienes un entrenamiento para cómo hacer cada cosa. Para alguien que, por ejemplo, no tiene una formación tan sólida, coloca la grasa, la pueden colocar en bolos o grandes cantidades en punto, en el plano adecuado y también la posibilidad de ocurrir. Y este procedimiento de la centrifugación de la sangre, que son de que plasma rico en plaquetas, Sí. ¿Usted lo usa eso, doctor, también? Realmente yo... ¿Lo usan más las faciales estéticas sí, de la cara? No, sobre todo tenemos una dermatóloga que trabaja con nosotros también, que es la doctora Marisol Jiménez, y ella, por ejemplo, sí trabaja toda esa área del plasmaféresis, cuando dicen es rico en plaqueta, lo que pasa es que en la fragmentación de la plaqueta hay liberación de factores de crecimiento. El factor de crecimiento, cuando lo colocas en la piel, prácticamente produce una regeneración de la piel. Igualmente, cuando hablan, tú puedes colocar y fragmentar hasta el tejido adiposo, y el tejido adiposo lo coloca en las manos o lo coloca en diversos puntos y también causa regeneración del área, regeneración no solamente de la piel, sino también de toda la parte subdérmica. Las manos se ponen muy bonitas, pero hay que tener mucho cuidado, el buen senso en las manos, que sea un médico, que sea o un especialista en cirugía plástica o sea un dermatólogo, porque las manos son muy vascularizadas, hay muchos elementos venosos importantes y tú tienes que aspirar siempre, porque si colocas grasa dentro de un elemento vascular vas a ocasionar una embolia y puede ser drástico para el paciente. Ante todo el buen senso, saber elegir el profesional. El que cree todo lo que el otro dice puede terminar juzgando algo que no ha visto. La realidad es que la medicina como tal no es tan sencilla como las personas piensan. Cualquier cosa tiene sus complicaciones y él lo dice, no es tan sencillo todo, y hay personas que por eso es que le exigen a su médico, no, yo me lo quiero hacer todo para acabar todo de una vez. Si el doctor entra en eso, ahí es que está el problema. Sí, pero es que el buen médico te va a decir, no es posible hacerlo. Hay pacientes que, por ejemplo, yo la he descartado y van y no teniendo condiciones y lo operan. Entonces, ahí está el problema. Ahí está la parte humana, pero uno cuando ya tiene un poco más de experiencia. No, sobre todo nunca lo hemos hecho, siempre hemos respetado. Quizás si en algún momento tuvimos algún pequeño inconveniente, fue quizás trabajando en lugares donde los colegas trabajaban de esa manera. Entonces, cualquier caso de un descuido de tu paciente, de alguien que tenía que estar y no está, entonces, para eso entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos separado, tranquilo. Quizás no tenemos el volumen de cirugía que teníamos en aquel momento, pero hoy en día, por ejemplo, no tenemos... Trabaja más tranquilo. No, tranquilo, no hay nada, porque es que prácticamente estamos de paso, todos somos parte del mismo ecosistema, todos somos parte de la misma matriz fundamental, entonces prácticamente todo se queda y a la tierra vuelve. Es decir, hay que ver que tú tienes, cuando los religiosos hablan de que Dios está en el corazón de cada ser humano, yo no digo en el corazón, sino está en el cerebro realmente. Sí. En el cerebro esa intercorrelación de una neurona con otra, ese intercambio, por ejemplo, de neurotransmisores, ese intercambio de pensamiento que va de un punto a otro, es lo que es el alma del hombre. Entonces, el alma vuelve al Padre y quizá el espíritu, que es ese campo magnético que mantiene todas esas células, todos esos órganos en su lugar,
sin él no fuese posible la vida. Es decir, si todo se desorganiza, entonces los órganos no funcionan bien. Si tú llegas a la esencia, te das cuenta que no vale la pena tú intentar amontonar cosas que en el fondo se quedan. Se quedan así. Y qué bueno que usted sigue con Marisol. Ese es el puntito Sí. de determinación, Sí. que si le da esas cirugías faciales, Sí, claro. porque ella es una experta Sí. en estética de cara. Sí, sí, la doctora Marisol Jiménez, ella trabaja muy bien en esa área y hay que ver el volumen de pacientes tan grande que ella realmente tiene. Ah, qué bueno. Sí. Pues mire, me ha dado un placer reencontrarme con usted, que mucho tiempo que no lo veía y que ya usted sabe que usted era parte del programa nuestro que teníamos allá en OnTV. Sí. ¿Se acuerda? Yo dije, ay, pero ese es el doctor que estaba conmigo, que hacíamos el programa allá, tenía una sección en el programa en OnTV. Qué bueno reencontrarme con usted de nuevo, saber de todavía que usted está ejerciendo aquí en la Abraham Lincoln, me dijo. Sí, en la para oficina. todas las personas que lo siguen pueden encontrarlo ahí, al doctor Franklin de Jesús, que ahora se nos ha convertido en político. ¿Qué le parece si después de un espacio comercial venimos a hablar, hablamos de eso? ¿Qué le parece? Con todo el mayor gusto, realmente creo que no podemos perder la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente. Y realmente uno se debe a la sociedad, es decir, algo uno tiene que hacer cuando tú no estás de acuerdo. Si no te involucras, realmente no hay ninguna esperanza de que las cosas cambien. Y ahora bien, es muy difícil obtener un resultado diferente si continuamos haciendo lo mismo. Así es. No se vayan porque seguimos con el doctor Franklin de Jesús, ahora en política.